Queridos amantes de la Fórmula 1, ¿cómo están todos ustedes? El Gran Premio de Australia ya está a la vuelta de la esquina y ahorita te voy a contar todos los detalles. Y no va a dejar que Checo le rompa la magia. Este fue un gran gesto de Sainz. Sin embargo, Fernando Alonso tiene un gran handicap. Checo Pérez llega al Gran Premio de Australia con más ganas que nunca de llevarse su primera victoria en esta temporada. Sin embargo, la bestia holandesa Mad Max no dejará que nada ni nadie le quite el récord que está a punto de empatar. Ahorita te digo cuál récord. ¿Podrá Checo Pérez agüitarle la fiesta a Max Verstappen en Australia? Eso está por verse. Y vámonos a los encabezados. Red Bull aplastante en las dos primeras carreras, haciendo el 1-2 consecutivo. ¿Podrá Checo Pérez en Australia invertir los papeles y él ser el 1 y Max el 2? ¿Carlos Sainz listo para regresar a pista? Fernando Alonso tiene una razón para pelearle a los punteros aquí en Australia. Oscar Piastri ya dejó a Lando Norris por detrás. ¿Cuáles son los horarios del Gran Premio de Australia? Ahorita te digo mis predicciones de carrera. ¡Arrancamos! Arabia Saudita nos confirmó la realidad de las escuderías para este 2024. Jeddah, con un asfalto más suave que el de Bahrein, hizo lucir a las escuderías que sufren de desgaste de neumáticos, donde Red Bull volvió a hacer de las suyas llevándose el 1-2 fácilmente. Y déjenme les abro un paréntesis importantísimo aquí. Sé que más de uno de ustedes dirá qué aburrición estar viendo otra vez lo mismo, que si Max y Checo están dominando en la pista, que para qué vemos la carrera si ya sabemos quién va a ganar, cómo van a quedar, etcétera, etcétera. Pero señores, no pudiésemos estar más alejados de la realidad. Estamos presenciando historia pura. Estamos viendo ingeniería de punta en su máxima expresión. El RB20, por supuesto, es una obra de arte de la ingeniería. Y por supuesto que los pilotos terminan en darle ese último pincelazo a esa obra de arte. Señores, estamos presenciando historia pura. Y es un orgullo tener a nuestro guerrero azteca siendo parte de esta historia. Dicho esto, vayamos al grano. Hablemos del circuito. El gran circo de la Fórmula 1 llegó por primera vez a Australia en 1985 al circuito de Adelaide. Después, en el 96, ya fue cuando se movió al circuito de Albert Park. En 2020-2021, recordemos, llegó COVID, se suspendieron las carreras. Sin embargo, esto fue bueno para el circuito, ya que le hicieron renovaciones que le permitieron ser más veloz. En 2022, cuando el circuito regresó, recordemos que esa carrera fue dominada por los Ferrari. Charles Leclerc hacía fácilmente la victoria. Y después, el año pasado, en 2023, recordemos que esa fue una carrera bastante accidentada. Tuvimos bastantes safety cars. En esa ocasión, recordemos que el monoplaza de Checo mágicamente en las prácticas libres dejó de funcionar, dejó de estar configurado al gusto de Checo Pérez. Antes del Gran Premio de Australia, recuerden que Checo estaba pegadísimo a Max. Había una diferencia como de un punto nada más. El chiste es que en las prácticas libres se le desconfigura el monoplaza y luego para la quali no está listo y Checo termina embarrado en el muro. Con esto, Checo Pérez termina saliendo desde la última posición, desde el pit lane. Y vaya remontada que nos regaló, terminando en la posición número 5. Además de que se llevó el puntito extra. Hablemos de las características del circuito. El Gran Premio de Australia se corre en el circuito que lleva por nombre Albert Park. Este está ubicado en Melbourne, Victoria, Australia. Y el circuito es una combinación de calles públicas con estacionamientos. El circuito tiene una longitud de 5.2 kilómetros, se corre 58 vueltas para dar un total de 306 kilómetros. Cuenta con 4 zonas de DRS para adelantamientos y tiene 14 curvas. 9 derechas, 5 izquierdas. El récord de vuelta lo impuso Checo Pérez en 2023 y este hizo un tiempo de 1:20 con 235 milésimas. El máximo ganador de este circuito es Michael Schumacher con 4 victorias. Recordemos, se la llevó en 2000, 2001, 2002 y 2004. La velocidad máxima esperada en este circuito es de 320 km por hora a pesar de las fuertes frenadas del circuito, donde la velocidad promedio es de 245 km por hora. La tracción de la pista es media, ya que es un asfalto muy limpio, es más limpio que el de Jeddah. La carga aerodinámica también será media, esto debido a la velocidad y las frenadas. La abrasión del asfalto será media-baja. Como les dije, hay muy poca abrasión debido al asfalto que es tan suave, tan liso, donde las frenadas también serán medias bajas. Esto por su velocidad y las curvas cerradas. Veremos por ahí un agarre del asfalto medio, tiene un buen agarre en general, donde las fuerzas laterales serán medias. No habrá gran estrés en los cuellos de los pilotos al tomar las curvas, donde veremos un estrés en los neumáticos también medio. Y ojo aquí, la evolución de la pista es media alta. Esta es una pista que evoluciona rápidamente por ser un circuito callejero, y los compuestos elegidos por Pirelli son los C3, C4 y C5, que son los más suaves. Pirelli se fue con el rango más suave comparado con el año pasado en 2023. Recordemos que la estrategia ganadora en 2022
fue a una parada. Y digo la de 2022 porque es mejor referencia que la del 2023. Recordemos, en 2023 tuvimos muchos safety cars y se espera que esta carrera también sea a una parada. Acuérdense que el tiempo de parada en boxes aquí es de aproximadamente 15 segundos y medio, donde las probabilidades del safety car son del 60%. Recordemos que sigue siendo un circuito callejero y la velocidad de este circuito está dentro del top 6 de los circuitos más veloces. A decir verdad, en 2023 la cantidad de sobrepasos fue mínima. Tuvimos alrededor de 26 sobrepasos en pista nada más. Y digo, recordemos que Checo Pérez hizo una gran remontada de la posición 20 a la posición 5. O sea que de esos 26 sobrepasos, 15 son de Checo. Y las condiciones climáticas al momento de grabar este video son las siguientes. Para el día viernes, día de la práctica libre 1 y 2, vamos a tener temperaturas de entre 21 y 13 grados centígrados. Estas son temperaturas bajas en general para los neumáticos. Las probabilidades de lluvia van a ser muy bajas, pues hay un 7% de probabilidad, donde se esperan vientos de entre 15 y 25 kilómetros por hora, que son vientos fuertes. Para el día sábado, el día de la práctica libre número 3 y la quali, se esperan temperaturas aún un poquito más bajas, de entre 20 y 11 grados centígrados. Y ojo, aquí tenemos probabilidad de lluvia del 20%. Esto podría cambiarlo todo para la quali, donde los vientos también pueden ser un factor, ya que vamos a tener vientos de entre 15 y 25 kilómetros por hora. Para el día domingo, el día de la carrera, se espera una temperatura de entre 21 y 11 grados centígrados, con una probabilidad de lluvia del 6%, donde los vientos se van a calmar un poquito. Vamos a tener vientos de entre 10 y 15 kilómetros por hora, que aún así siguen siendo vientos considerables. Sin duda alguna, si llega la lluvia, que es poco probable, pero si llega, va a ponerle emoción a esta carrera, ya que será un gran reto para los pilotos. Los pilotos van a tener que confiar en su experiencia y en ese olfato para leer la pista, donde una mala lectura de la pista les puede costar la carrera. Y vámonos con la descripción de las curvas. Como toda pista de Fórmula 1, esta se divide en 3 sectores. El sector número 1 se abre en la recta principal, donde los pilotos tienen aproximadamente 261 metros para entrar a la curva número 1. En la llegada de la curva número 1, los pilotos deben de hacer una frenada brusca pero muy rápida. Y ojo aquí, los pilotos deben de encontrar el balance perfecto en la frenada, ya que corren el riesgo de bloquear el neumático delantero derecho. Usar el piano interior derecho será esencial. Después tenemos pegadito la curva número 2, que es muy peligrosa, especialmente en condiciones de lluvia, ya que puedes terminar pisando el césped, cosa que te catapulta al muro. Saliendo de la curva número 2 es donde inicia la primera zona de DRS. Después entramos a la curva número 3. Nuevamente es una frenada bastante fuerte y complicada. Los pilotos tienen que cuidar en no bloquear esos neumáticos, ya que podrían terminar saliéndose de pista. En la curva número 4, los pilotos tienen que cuidar el subviraje del monoplaza, ya que al monoplaza le va a costar un poquito de trabajo entrar a la curva. Después llega la curva número 5, que es una curva relativamente sencilla. Se necesita de un toque leve al freno. Y así es como entramos al sector número 2. El sector número 2 abre con la curva número 6, que es una curva difícil, ya que posicionar al monoplaza les costará a los pilotos, pues el circuito está girando levemente hacia la izquierda, pero la curva es hacia la derecha. Después viene una de las partes más rápidas del circuito, las curvas 7, 8, 9 y 10, que de hecho saliendo de la curva número 8 es donde empieza la segunda zona de DRS. Y así es como llegamos al sector número 3. La curva número 9 es la que inicia el sector número 3 y recordemos que saliendo de la curva número 10 es cuando se inicia la tercera zona de DRS. La curva número 11 es una curva de frenada media. Subsecuentemente la 12 es una curva donde los pilotos no requieren los frenos, solo levantar un poquito el pie del acelerador y ya quedó. Y después viene la curva más difícil del circuito, la curva número 13. Es una curva donde los pilotos deben de ser precisos posicionando el monoplaza. Esta es una curva más de 90 grados. Recordemos que en las curvas lentas la aerodinámica prácticamente es nula. Es muy sencillo terminar bloqueando los neumáticos y pisar el césped, y así pueden terminar catapultados fuera de pista. Finalmente se deberá de tomar la curva número 14 lo más ancho posible, ya que esta es una curva importante porque da paso a la recta más larga del circuito, donde se encuentra la cuarta y última zona de DRS. ¿Cuál es la conclusión del trazado? Sin lugar a duda, este circuito es un circuito bastante completo, tiene todo tipo de curvas, y si llega la lluvia el día de la clasificación, pilotos como Sainz o Fernando Alonso se van a beneficiar, ya que son grandes pilotos manejando bajo lluvia. Por otro lado, este circuito les va a beneficiar a todos esos monoplazas que tienen problemas de degradación de neumáticos. Pero con todo y eso, los Bulls deberían de llevarse la pole position sin ningún problema. Pero la pregunta es para ti, ¿quién crees que se va a llevar la pole position? Ya ha llegado el momento de hablar de las escuderías más poderosas de la parrilla. Así es, me estoy refiriendo a Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes y por supuesto Aston Martin. Y al final te voy a dar mis predicciones de carrera. Y arranquemos con Red Bull. Checo desafía a Max. ¿Será el fin del récord de Max Verstappen? A pesar de que la guerra de poderes dentro de Red Bull continúa,
Dentro de pista es otra cosa. Red Bull pudiese tener otro fin de semana fuertísimo aquí en Australia. Esto dadas las grandes características y esas prestaciones del RB20. Pues como ya lo comenté, esta pista es aún más suave que Jeddah. Sin duda alguna los Bulls van a volar en ritmo de carrera. Y hasta ahí, todo bien dentro de Red Bull. Sin embargo, por supuesto que Checo Pérez no solo quiere ser el piloto número 2 dentro de Red Bull. No, señor, recuerden lo que dijo Checo Pérez en el Gran Premio de México el año pasado. Todo mundo criticó a Checo que por qué no aseguró la posición 2 en ese Gran Premio de casa. Pero Checo contestó: ser el piloto número 2 en casa ya no es suficiente. Checo Pérez quería ir por la victoria. Checo Pérez claramente arriesgó de más en el premio de casa donde tenía que lucirse, ¿verdad? Bueno, pues pongámonos un poquito en los pies de Checo en este momento. Checo ahorita sabe que aún puede enderezar el barco en el campeonato de pilotos. Si bien Max Verstappen ganó las 2 primeras carreras, recordemos, en la segunda carrera en Jeddah Checo no estuvo tan alejado de Max. Y por supuesto que Checo quiere llevarse su primer victoria en esta temporada 2024. Checo va a ir por todas las canicas para empezar a pelear por ese título de pilotos. Pero, del otro lado del garage tenemos a Mad Max. Y está en busca de romper su propio récord. Y no va a dejar que Checo le rompa la magia. Me estoy refiriendo al récord de victorias consecutivas que impuso el año pasado. Max llegó a 10 victorias consecutivas hasta que Sainz le rompió la racha. Si se acuerdan, Singapur 2023. Y hasta este momento, después de la victoria de Jeddah, Max tiene 9 victorias consecutivas. Y conociendo el hambre que tiene Max Verstappen, por supuesto que va a querer primero que nada empatar su récord aquí en Australia para subsecuentemente romper ese récord. Y está más que claro que no va a dejar que Checo ni nadie le quite las posibilidades de romper ese récord. Y la pregunta está en el aire: ¿podrá ese deseo de Checo regresarlo a la senda de la victoria y romperle esa racha a Max Verstappen? Esto se va a poner buenísimo. Y vayámonos con Ferrari. Sainz, profesionalismo puro, un gesto de campeón. Ferrari arrancó la temporada bastante sólido, la verdad, pero mejor aún, constante, que eso es algo de lo que careció en 2023. En lo que va de la temporada, Ferrari ha sido el equipo que ha estado más cerca a los Bulls. Recordemos, Leclerc en Jeddah se quedó con el podio y Sainz en la primera carrera en Bahrein también se quedó con el podio. En este momento Ferrari se ve muy superior a los equipos que trae por detrás de él y muy probablemente veamos a Ferrari nuevamente en el podio aquí en Australia. En Jeddah Leclerc tuvo gran ritmo y recordemos que al final sacó el puntito extra de la vuelta más rápida. En cuanto a Carlos Sainz, fue desafortunada la operación de emergencia que le tuvieron que hacer, donde al momento de grabar este video todavía no se sabe el estado actual de Carlos Sainz, no se sabe si va a correr para Australia. Pero lo que hay que destacar fue el gesto que tuvo Carlos Sainz con el novato Oliver Bearman. Pues Sainz en el Gran Premio de Jeddah, después de que lo operaron, fue a la carrera para ayudarle al novato. Le estuvo dando bastantes consejos de cómo maniobrarse en monoplaza, de cómo se comportaba, etcétera, etcétera. Este fue un gran gesto de Sainz. ¡Qué profesionalismo! Y esperamos verlo pronto de vuelta. Y vámonos con McLaren. Norris contra Piastri. ¿Quién tiene mejor ritmo? McLaren tuvo una buena carrera en Arabia Saudita, cosa que les permitió retomar la tercera posición en el campeonato de constructores. Lando Norris pudo mantener a Lewis Hamilton por detrás y por otro lado Oscar Piastri, gran carrera, terminó en la cuarta posición. Para el Gran Premio de Australia se espera nuevamente una gran batalla entre McLaren y Mercedes. Este circuito va a ser un poquito interesante para McLaren, ya que no son tan fuertes en curvas de baja velocidad. Pero recordemos que Australia es una mezcla de curvas de todo tipo. Por supuesto que sí tiene curvas de baja velocidad. Por parte de Oscar Piastri debe de llegar motivadísimo al Gran Premio de casa, pues tiene un monoplaza mucho mejor del que tuvo en el 2023. Si Oscar Piastri llega bien concentrado y tiene una buena clasificación, pudiésemos verlo en el top 5, ¿por qué no? Por otro lado, Norris va a tener que recuperarse de lo que vivió en Jeddah. Sin embargo, recordemos que normalmente tiene mejor ritmo que Oscar Piastri. La pelea por ser el piloto número 1 esta temporada está al rojo vivo en McLaren. Y vámonos con Mercedes. Hamilton marginado después de su traspaso a Ferrari. Para Mercedes, el circuito de Albert Park le debe de caer mucho mejor que el de Jeddah, pues este circuito, como ya lo dije, tiene curvas lentas. Recordemos que las curvas de alta velocidad no son el fuerte de Mercedes, están muy por detrás de sus rivales en este rubro. Por ejemplo, en Jeddah, en esas curvas de tan alta velocidad,
podíamos ver la batalla entre Norris y Hamilton. El MCL38 se despegaba brutalmente del W15 en las curvas de alta velocidad. Por esa razón, Mercedes perdió el tercer puesto en el campeonato de constructores después de Jeddah. Pero para Australia la historia debería de cambiar para Mercedes. Deberían de verse mucho mejor, especialmente dado el resultado que vimos en 2023. Por otro lado, el 7 veces campeón Lewis Hamilton está teniendo una arrancada de temporada dificilísima dentro de Mercedes. Es claro que con el traspaso de Lewis Hamilton para Ferrari, Mercedes lo está haciendo a un lado, lo están ignorando. Y no culpo a Mercedes, por supuesto que están enfocados en Russell. En general, Russell parece estar mucho mejor adaptado al W15 en este momento. ¿Será que el 7 veces campeón le empiece a dar la voltereta a la situación? Y cuando salga de Mercedes se vaya con dignidad, habrá que ver qué pasa. Y vámonos con Aston Martin. Australia, el as bajo la manga de Aston Martin. Aston Martin pudiese tener un buen fin de semana en Australia, especialmente Fernando Alonso. Pudiésemos ver una versión similar o mejorada de lo que vimos en Jeddah. Esto debido a que el desgaste de neumáticos es aún más bajo aquí en este circuito. Y recopilando las primeras dos carreras, recordemos que fue un cambio de día y noche para Aston Martin pasar de Bahrein, que es un circuito bastante abrasivo, y pasar a Jeddah, que es un circuito que no presenta desgaste neumáticos. Sin embargo, Fernando Alonso tiene un gran handicap: su compañero de equipo, Lance Stroll. Como recordamos, Lance Stroll en las prácticas libres se estrelló. ¿Y qué hizo para la carrera? Se volvió a estrellar nuevamente. Pero en la carrera ya no la contó, quedó fuera. Pero bueno, si Fernando Alonso tiene una buena clasificación el día sábado, habrá que ver qué sucede en el ritmo de carrera. Este asfalto suave les debería de favorecer. Fernando Alonso podría darnos la sorpresa y estar de vuelta al podio. Lo veo poco probable, pero mantengo las esperanzas. Ahora sí, vámonos con las predicciones de carrera. Bueno, ya te dije todo lo que te tenía que decir de las escuderías y pilotos, y también del circuito, por supuesto. Pero ¿cuáles son mis predicciones de carrera? Ahí te va. La pole position debería de ser fácilmente para Max Verstappen. Max Verstappen en SRB20 a una vuelta, aguas. A lo mejor por ahí Leclerc pudiese estar por detrás de él, pero muy por detrás. Para la carrera, en la parrilla media pudiésemos ver a un Haas estar peleando. En mi top 5, ahí te van. En posición número 5 pudiésemos ver claramente a Piastri. Esto por lo que vimos en Jeddah y la motivación extra que tiene de correr en casa. Donde si un Carlos Sainz se recupera y está de vuelta en pista, pudiésemos verlo terminando en la posición número 4. Para la posición número 3 pudiésemos ver a Leclerc ahí en el podio nuevamente. La posición número 2 debería ser de Checo Pérez. Y Max Verstappen en la posición 1 igualando su récord de victorias consecutivas. Pero bueno, estas son mis predicciones. ¿Cuáles son las tuyas? Sabes que siempre leo todos sus comentarios, no me pierdo ni uno. Que sí, que si no les contesto a todos, por supuesto, pues no me da tiempo, pero sí los leo todos. Y como siempre, en la última pantalla te dejo los horarios del fin de semana. De momento te dejo este gran video con el resumen más completo de la temporada 2023, si es que no la viste completa. No te lo puedes perder. Yo con esto me despido. Esto fue Zona F1.